Él sintió nuestra aflicción y comprende plenamente lo que te sucede. Comparte a Jesús a través de la oración tu alegría, tus temores, tu gratitud por las bendiciones recibidas y pruebas por las que estés pasando. Él es nuestro mejor amigo. Lucas, como médico y escritor bíblico, comprendió plenamente el ministerio de Jesús y lo describe como el amigo de la humanidad. Autor de 2 de los libros del Nuevo Testamento, Hechos de los Apóstoles y el Evangelio que lleva su nombre. Lucas se destaca por su humildad y devoción, y en el libro Los Hechos de los Apóstoles se lo describe como fiel a Dios y a sus compañeros de trabajo. Era un hombre de cultura y refinamiento, y que había adquirido conocimientos en los grandes centros de civilización de su tiempo. Estos conocimientos y su formación médica le permitieron ser de gran ayuda en los viajes misioneros, donde brindó atención médica tanto a sus compañeros como a aquellos a quienes predicaban. Pablo hace una revelación extraordinaria en la epístola a los Colosenses. Dice el versículo 14 del capítulo 4, os saluda Lucas, el médico amado. Indudablemente, además de acompañar en los viajes misioneros, cuando alguien estaba enfermo, él atendía sus necesidades, se preocupaba porque restaure su salud, velaba por su bienestar. Por tal razón, Pablo le da el título de el médico amado. Y esta noche queremos expresar nuestra gratitud a Dios porque el Señor permite el avance de la ciencia y los médicos en todas las épocas y en diferentes latitudes han sido usados por Dios para aliviar el sufrimiento y restaurar la salud de aquellos que pasamos por el valle de la enfermedad. En Lucas, en el capítulo 1, los versículos del 1 al 4, se observa su enfoque sistemático al investigar y confirmar los hechos antes de escribirlos. La frase, habiéndolo investigado todo con diligencia desde el principio, muestra su interés por presentar una relación veraz y ordenada. Lucas presenta a Jesús como el Salvador de todos los grupos de personas, incluyendo aquellos marginados o despreciados por la sociedad, como los samaritanos, los pobres, las mujeres y los pecadores. El médico amado destaca el aspecto humano de su naturaleza y presenta a Jesús como el amigo de todos, el amigo de la humanidad. Qué bueno es recordar lo que dijo Jesús: nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. San Juan 15:13. Jesús, amigo de toda la vida. Y con toda seguridad esta noche, en medio de la enfermedad que estás enfrentando entre viajes, citas, medicinas y tratamientos, has experimentado la presencia soberana de Jesús como tu verdadero amigo, tu soporte, tu compañía, cuando todos se van a descansar y tienes que enfrentar la noche, porque quizás no puedes dormir, cuando los temores te asaltan, cuando el futuro se ve incierto. Ahí está Jesús, tu mejor amigo, el que se queda cuando todos se van. Mientras Pablo, ya anciano, estaba encadenado y prisionero por causa de su fe, él escribe su última carta mientras estuvo con vida. Y en 2 de Timoteo, capítulo 4, versículos 9 en adelante, encontramos una vez más la presencia de su amigo al cual hace referencia. Dice él: Demas me ha desamparado, amando más este mundo. Solo Lucas está conmigo. Ahí está Lucas, como fiel amigo, en su noche más oscura y en medio del frío y la soledad de una prisión. Pablo hace referencia al médico amado.
La tradición afirma que Lucas fue martirizado y fue clavado sobre un olivo verde, pero se mantuvo fiel. El médico amado, un seguidor de Jesús, preocupado por el bienestar de los demás, un amigo que no abandona y dispuesto a dar su vida por Jesús. El programa de hoy está orientado a reconocer y orar por los médicos, especialmente quienes hacen grandes esfuerzos por restaurar la salud de miles de pacientes en diferentes latitudes, pero que a su vez también enfrentan circunstancias difíciles. Y es así como comienza tu programa, Esperanza que Sana. Bienvenido, bienvenida. Si conoces de algún familiar, vecino o amigo, este es el momento de compartir el link. Y si tienes un pedido de oración, por favor, escribe al WhatsApp de la radio al 9890 13274 que vamos a orar por ti. Pero también quisiéramos que ahí en el WhatsApp al 9890 13274 puedas escribir una breve expresión de gratitud a tu médico, a la doctora que te atendió esta semana o hace algún tiempo, o que ahora te está acompañando en algún proceso. Por favor, escribe esa expresión de gratitud. Son exactamente las 8 de la noche con 23 minutos. Y también saludamos a nuestra audiencia que está conectada los domingos a partir de las 7 de la mañana. Hoy me acompaña aquí en cabina Alex Espinosa. Él es médico de profesión, pero también cantante y compositor. Bienvenido, Alex, a Esperanza que Sana. Tu saludo. Hola Miguel, más bien muchas gracias por invitarme a este espacio que creo que va a ser de mucha bendición, de mucho beneficio espiritual, sobre todo para las personas que nos están escuchando. Y bueno, un abrazo a todos los oyentes y espero que el Señor hable a través de nosotros, ¿no? Por los caminos o senderos que Él nos ha llevado. Creo que es con el fin de compartir estas experiencias que de su mano hemos sobrellevado. Gracias, Ale, gracias por estar con nosotros. Bueno, hay rutinas propias en cada hogar, ¿no? El trabajo, algún viaje programado, vacaciones, proyectos. Pero, ¿y cómo se ve afectada la dinámica familiar cuando uno de los miembros de la familia se enfermó? ¿Cómo comenzó todo? Bueno, sí, definitivamente la enfermedad es algo que irrumpe e interrumpe la dinámica familiar, ¿no? Es inevitable que el estrés ingrese también al hogar, el dolor, la incertidumbre, y cada miembro de la familia va a tomar, digamos, una posición, porque todos somos diferentes dentro del hogar, ¿no? En el caso mío, Miguel, pasó lo siguiente. A mi mamá fue diagnosticada de cáncer cuando yo estaba en la universidad. Estaba en los primeros años estudiando la carrera de medicina, pero ya tenía conocimiento, digamos, de ciertas materias, ¿no? que podrían hacer que yo tuviera entendimiento de la enfermedad que estaba teniendo. Y recuerdo que una tarde mi papá me llama y me comunica la noticia. Mi papá también es médico. Él se había, digamos, dado la tarea de investigar lo que estaba pasando con mi mamá, digamos, de llegar al diagnóstico con ella, porque iba notando cosas que ella le iba diciendo, y obviamente los papás no quieren molestar a los hijos, ¿no? Más cuando están en la universidad, en sus cosas, trabajando, etc. Y recuerdo que mi papá, bueno, le hizo los exámenes correspondientes, y no fue hasta que tuve el diagnóstico que ya me llama a mí y me comenta. Yo recuerdo que fue un golpe fuerte cuando te dicen cáncer. Ya no estoy seguro, como te decía anteriormente, fuera del aire, fueron eventos que fueron sucediendo tan rápido y hace tanto tiempo que de repente en mi memoria no las tengo tan claros, pero creo que me dio el diagnóstico exacto, ¿no? Era un cáncer de mama, y
Y entonces pasaron muchas cosas por mi cabeza, ¿no? Una de ellas, recuerdo que pedí permiso a la profesora para salir de clase, no pude continuar, llegué a la casa, nos reunimos, pero lo primero que me vino a la mente es, no, esto, ¿por qué? ¿No? Ujú. ¿Por qué, Claro. por qué a mi mamá, una persona que de repente había sufrido muchas cosas, ¿no? Que no tuvo una vida tan sencilla y entonces uno se pregunta por qué, ¿no? El dolor, el sufrimiento llega justamente de las personas que nosotros consideramos que son buenas, ¿no? Eh, tuve muchos reclamos Ujú. hacia Dios, yo lo tomé Entiendo. de esa manera. Y bueno, respondiendo puntualmente a la pregunta, ¿no? Sí, la dinámica familiar se afectó mucho. Cada uno lo tomó de diferentes maneras. Cada uno se aferró a su fe de diferentes formas Ujú. también. Pero finalmente, como decías en la introducción, ¿no? Cuando pasan estas cosas, al final nos damos cuenta, como dijo Pedro, ¿no? Señor, ¿a quién iremos? Mm. ¿A quién iremos? En ese momento en el que ya no están los amigos, o bueno, están, pero no te pueden dar una solución, no te pueden dar una eh, ayuda, ¿no? Como la que tú quisieras, ¿no? Y en ese momento es simplemente acudir a Él, ¿no? Acudir al Señor. Y Alex, siempre frente a una noticia de esa naturaleza hay un impacto emocional, ¿no? Que cada miembro de la familia lo experimenta, ¿no? ¿Cuál fue ese impacto cuando el médico exactamente les dio el diagnóstico de cáncer y cuánto duró ese proceso, ¿no? Hasta la recuperación de tu mamita? Porque hay tiempos, ¿no? Los cánceres son diversos, pero hay tiempos en el Fíjate proceso. que eso es bien interesante. Justo ahorita estaba tratando de hacer memoria. A mí me sorprendió mucho ella, la forma como mi madre, que bueno, es una cristiana de cuna, podemos decir. Mi abuelo fue pastor. Ujú. Entonces, recibió un poco la fe, ¿no? Desde temprana edad. Y era una prueba dura, era una prueba en la que pues, bueno, es el momento en el que tenemos que aferrarnos a Dios y, y de alguna manera ver cómo Él nos puede sostener en medio de esta situación. Y yo recuerdo la carita de mi mamá, me viene a la mente, ¿no? Una carita de tristeza, una carita de dolor, de angustia, ¿no? Pero recuerdo que mientras pasaban los días, hasta que llegó el proceso de la operación, yo estaba muy angustiado. Como te digo, Miguel todos los días le reclamaba, le preguntaba a Dios, pero a la vez entendía que no podía dejar de inclinarme y pedirle y suplicarle, y clamar a Él, ¿no? Este, mm, y el día de la operación yo recuerdo que mi mamá me dijo algo que se me quedó marcado, ¿no? Yo conociéndola, porque ella es un poco nerviosa, es su forma de ser, es preocupada, ¿no? Se preocupa por muchas cosas, muchos detalles. Pero el día de la operación a mí me sorprendió que ella estaba tranquila. Ujú. Y antes de que la lleven al quirófano, yo dentro de mis conocimientos, un procedimiento, una operación siempre implica riesgos, cualquier cosa puede pasar. Entonces uno tiene toda la información y por ende la preocupación del caso, ¿no? Entonces, en un inicio se había planteado una mastectomía total, es decir, erradicarle completamente toda la mama. Y eso nos causaba, pues obviamente, una impresión muy fuerte, ¿no? Es Claro. mutilante, es algo muy duro por lo cual una mujer tiene que pasar, ¿no? Saber que le van a sacar parte de su estructura física que de alguna manera, pues, eh, la puede hacer sentir eh, muy mal, ¿no?
Y yo recuerdo que lo último que hablé con ella antes de que la lleven, de que pase las puertas del quirófano y no la veamos más hasta después de la operación, me dijo, hijo, estoy preparada. Amén. Pero lo lindo de esto es que hubo algo ahí, o sea, porque ella solamente me dijo, estoy preparada. ¿Para qué? ¿Para que salga bien la operación? ¿O para que no la volvamos a ver? Y entonces eso fue lo que me sorprendió. Pero dije, estoy preparada, ¿pero qué? Y sentía tanta paz en su mirada. ¿Y qué había pasado? Que ella había estado con Jesús esos días y todavía me contó, no solamente me dice, ¿sabes? O sea, he estado orando todo este tiempo y al costado le había estado predicando a las señoras, porque esto fue en el INEM, que estaban esperando también su turno para ser operadas. Entonces eso fue lo que trasciende al control que nosotros podemos tener de las situaciones, ¿no? Es algo sobrenatural, porque tú conoces a tu gente, tú conoces a tu familia, y tú sabes que la forma de actuar no corresponde de repente con su personalidad, y eso es simplemente porque están con el Espíritu Santo, ¿no? Llenos del Espíritu Santo. Y eso es lo que tratamos de compartir desde acá, ¿no? O sea, creo que no hay otra forma de afrontar estas situaciones en la vida sino a través de la oración y comunión con el Señor. Excelente. Gracias, Ale. Gracias por abrir tu corazón. Bueno, este es un espacio en donde abrimos nuestro corazón. Este es el programa Esperanza que Sana. Y permítame aquí brevemente leer algunos pedidos de oración. Alguien está pidiendo por Rosa Pérez y por Evans, un niño de 7 años que tiene cáncer al cerebro. Ambos están en UCI y les han diagnosticado cáncer, ¿no? Cuánto dolor hay momentos difíciles. Aquí alguien está pidiendo también, por favor, oren por mí para que me operen de un mioma del útero. Algunos pedidos que van llegando a la radio. Por favor, si usted tiene algún pedido de oración, escriba ahí en el WhatsApp de la radio al 98 90 13 274 y también escriba ahí una expresión de gratitud al médico, al doctor que lo está teniendo ahora, lo tenía en el momento, porque recordemos que hoy estamos mirando de la perspectiva de Lucas, ¿no? El médico amado, llamado así por el escritor bíblico, por Pablo, y recordar estas promesas maravillosas escritas, y Lucas que presenta a Jesús, ¿no? Como el amigo de todos, como el amigo de la humanidad. Alex, en medio de una circunstancia difícil, ¿no? Podemos asumir, por ejemplo, ¿no? Que la fe de un líder religioso debería ser muy sólida, diríamos, ¿no? Debería dudar de Dios, pero no siempre ocurre así, ¿no? Ahora, en la experiencia de un médico o su familia, se podría pensar que difícilmente podría enfrentar una enfermedad terminal, ¿no? ¿Cuán vulnerable podemos ser los seres humanos, ¿no? Sí, yo creo que pasa por entender, en el caso de los médicos, creo que nos cuesta a veces más llegar a rendir el control de nuestra vida y la vida de el resto de las personas que requieren nuestra atención, porque tenemos el conocimiento y tenemos las herramientas, y entonces es difícil que estemos pensando que puede ocurrir lo peor. Pero cuando llega lo peor, cuando tu paciente no sana, cuando los medicamentos no están funcionando, y peor aún, digamos, el diagnóstico no es el mejor diagnóstico. Y peor aún, y la persona a la que de repente estás tratando es parte de tu familia, ¿no? O la que requiere de tratamiento médico es de tu familia y tú conoces, es angustiante. Es muy angustiante. Siempre he visto que nosotros, los médicos, cuando una de las personas que nos acompaña o nosotros mismos pasamos por esa situación que mencioné, nos cuesta mucho abandonar el control de repente. Pero deberíamos ser
y esta es una invitación de repente para algún amigo médico, creo que deberíamos ser los más humildes en ese sentido. Es decir, todo el tiempo entrar a la consulta rindiéndole la vida de nuestros pacientes a nuestro Señor Jesucristo y que el Espíritu Santo nos muestre qué es lo que requiere cada persona. Cada diagnóstico que se nos puede pasar puede interferir directamente en la vida de los pacientes. Entonces, una vez un médico misionero, esto me lo enseñaron en Estados Unidos, en una rotación en un centro de vida sana de la iglesia adventista. Él me dijo, ¿sabes? Antes de cada caso yo hago una oración y le pido al Señor que me muestre qué es lo que requiere su hijo. Úsame como instrumento para ayudar a tu hijo. Y bueno, creo que como médicos estamos llamados a eso, ¿no? Justamente lo que tú mencionabas, Miguel, del médico amado, ¿no? Estar ahí para los pacientes, solamente decirle al Señor, Señor, úsame como tu instrumento y estar ahí para los pacientes. Y sabes, eso es algo también muy fuerte, o sea, a veces, no a veces, muchas veces simplemente nos toca estar al lado de los pacientes que van a descansar. Y tenemos ese privilegio de estar de repente esas últimas horas, de repente esos últimos momentos. A veces ni siquiera ellos van a tener la oportunidad de estar al lado de sus familiares, pero tenemos ese privilegio y esa oportunidad para tomarles la mano y decirles que hay algo más y que Jesús los ama, ¿no? Excelente, gracias. No sé si me fui por las ramas, no, está bien, excelente, Ale, sí. Y en realidad, pues, hay mucha gratitud. En mi experiencia personal, cuando he tenido que ir a una consulta médica, he tenido que ir con mi familia, ya sea a un centro de salud, una posta, o en algunas ocasiones a una clínica. Hemos podido ver de cerca también que los médicos tienen sus propias luchas, son vulnerables, porque a veces pensamos que tienen todo bajo control. Y no hay nada más lejos que la realidad. Necesitamos necesitamos mucha sabiduría, mucho estudio, pero solamente con eso no hacemos nada si no nos preocupamos por la persona que tenemos delante, y últimamente se está hablando mucho de eso en la medicina, de que se está brindando una atención deshumanizada. Y bueno, yo creo que la cura para eso es simplemente buscar a Jesús, y así como lo que hizo Lucas. Como lo que hizo Lucas, indudablemente. Y yo en mi mente, porque yo te contaba un poquito, y los que están siguiendo el programa Esperanza que Sana, durante estos viernes anteriores, pues yo he pasado por esta etapa del cáncer, ¿no? 12 quimioterapias, estoy en este proceso de remisión, pero en ese camino he encontrado médicos extraordinarios, ¿no? Qué bueno. Médicos que, decir su nombre, quizás me olvide de alguno de ellos, pero como no recordar, y siempre en mi familia, en mi vida, recordemos a mi médico de medicina interna, ¿no? Que él no se detuvo y me dijo, Miguel, vamos a seguir tu proceso hasta encontrar qué está pasando contigo, ¿no? Este examen, el otro, hasta que finalmente, pues, bueno, hay una prueba que me dice que tengo algunos tumores, y luego me deriva a otro colega, al cirujano oncólogo, me hace una operación, una cirugía abierta, ¿no? Para hacer una biopsia, porque estaba muy complejo, era mi situación. Pero ahí vi todo ese proceso. Y ayer yo te contaba, ¿no? Ayer fui a ver a mi cirujano después de varios meses, y él se alegró mucho de saber que ya estoy en esta etapa de remisión, ¿no? Y esa gratitud que tú expresas a los médicos no es poca cosa para nosotros, ¿sabes? Oh, sí. La carrera, el otro día le decía a mi papá, yo retornaba de vacaciones y literal necesité vacaciones de mis vacaciones porque hicimos muchas cosas, pero yo estoy haciendo ahorita mi especialidad en medicina familiar. Y cuando hacemos el R1, es decir, el primer año de la residencia, es muy desgastante. O sea, pasamos mucho tiempo, muchas horas fuera de casa, guardias interminables, mucha responsabilidad encima, mucho estrés encima. Y cuando llegan personas como tú para, de alguna manera, reconocer o agradecer más que nada lo que hemos podido hacer,
de la mano de Dios, obviamente, Ujú. creo que es satisfactorio. Y hablaba con mi papá de eso, ¿no? Le decía, papá, estoy cansado, empiezo el segundo año, no sé si me van a dar las fuerzas para continuar con lo de las guardias y eso, y estar alejado de... Nos perdemos de mucho que el resto de las personas no se pierden. Nos perdemos de la familia, nos perdemos de eventos, de cosas para lograr tener el conocimiento y ponerlo al servicio de los demás. Y realmente cuando tú me dices eso, me haces recordar alguna vez algún paciente que vino a mí, una pequeña niña, por ejemplo, que le salvamos la vida cuando yo estaba en el SERUMS, había sido picada por un alacrán y estuve en UCI varios días. Y después de tiempo yo voy a verla y ya le habían dado de alta de UCI, estaba en piso, y cuando ella me ve entrar a la sala, vine corriendo y me abraza fuerte, y para mí eso fue el cielo. O sea, dije, Señor, gracias, esto vale todo lo que... Son pequeños actos, Exacto. pero que llenan el corazón, y es una gratitud. Se puede expresar a veces quizás con algo tangible, algo físico, objetivo, pero un abrazo, una palabra de gratitud es... Y de repente podemos usar este medio para decirle a alguna persona que se siente motivada a agradecer y dice, uy, tanto tiempo, no le he hablado al doctorcito, mándale un mensajito, dile que estás orando por él, y eso de verdad que va a ayudarnos mucho. Gracias, Ali. Aquí dice, pues mire, por favor, yo agradezco, dice aquí, por mi médico, ¿no? Da el nombre, Wilber, el doctor Wilber, ¿no? Que alguien expresa su gratitud indudablemente por lo que él ha hecho, lo que sigue haciendo en su vida. Agradezco a Dios porque también está ya en su proceso de recuperación aquí de una histerectomía, y agradece también a su médico, ¿no? Cuánta gratitud, ¿no? Porque realmente los médicos, pues Dios los usa, ¿no? En el buen sentido de la palabra, para aliviar el sufrimiento, para ayudarnos en procesos, en tratamientos. Y hay muchas personas que están escribiendo aquí diferentes nombres pidiendo o agradeciendo, perdón, por lo que los médicos han hecho hasta ahora y siguen haciendo en su experiencia. Gracias, ¿no? gracias, y sí, suma mucho, de verdad. Sí. Muy bien, no olvide, continúe escribiendo aquí al WhatsApp de la radio, algún pedido de oración, alguna expresión de gratitud al 98 90 13 274, y vamos a hacer una pequeña pausa y volvemos con su programa. Bienvenidos una vez más aquí a los que se conectan recién a Esperanza que Sana. Alex, tú amas componer y cantar, ¿no? Además de ser médico. ¿Cómo la música fue un soporte en medio de la prueba que ustedes pasaron, ¿no? ¿Y cuál es el valor del canto en medio de circunstancias difíciles? Sí, creo que yo te comentaba el otro día, ¿no? Cantarle a Dios cuando las cosas van bien es muy sencillo, ¿no? Uno está alegre cuando las cosas fluyen bien, pero cuando te dicen, mira, tu mamá tiene cáncer, tu papá tiene cáncer, o tú tienes cáncer, ¿cómo cantas, ¿no? ¿Con qué fuerza, ¿no? Y es ahí donde yo creo que la verdadera adoración fluye, ¿no? Cuando a pesar de las circunstancias creemos en las promesas de Dios, creemos en Dios, creemos que, como dice su palabra, al que cree en Él todo es para bien, aunque tú no entiendas por qué estás pasando por este momento, hay algo que después, mira, a veces ni siquiera vamos a entender en esta vida, ¿no? Pero gracias a ese proceso tal vez muchos van a ser tocados. Y bueno, para mí, que siempre me gusta cantar, yo había como que en esas semanas no tenía ni ganas de cantar, nada. No quería agarrar mi guitarra, no quería ir a las prácticas del conjunto que en ese tiempo tenía. Estaba muy desanimado y ¿sabes qué? Bueno, yo siempre sigo a los cantantes cristianos. Uno de los músicos que ha tocado mucho en mi vida es Marcos Vidal, y en ese tiempo él sacó un DVD en vivo, grabado en vivo, ¿no? De adoración, y él sacó una canción que creo que tocó mi vida, y esa canción se llama Tú eres Dios.
Y no sé si me permites cantártela un chiquito, Sí. porque la letra es espectacular y si alguien me está escuchando, está pasando por ese proceso, les pido por favor busquen esa canción en YouTube, en internet, porque realmente a mí me bendijo mucho y me ayudó mucho, ¿no? Y dice algo así como... em, desde el fondo del mar, del más alto lugar, del más hondo abismo, te alabaré desde mi corazón. Fuerte o débil yo esté, cada instante de mi vida, con gozo yo diré que tú eres la roca eterna, Señor, sobre cielo y tierra, tú eres Dios. Que toda criatura adore, que toda nación se postre a ti, Señor, tú eres Dios. Es entregarle completamente a Él el control de nuestra vida, de nuestras circunstancias y Él provee. Tremendo, Alex. Claro, alguien podría decir, ¿no? En este momento que está pasando por una circunstancia difícil, ¿no? ¿Cómo cantar en medio del dolor, ¿no? Pero cuando uno va al registro bíblico encuentra que muchos de los siervos de Dios cantaron en medio del dolor y hay muchas referencias. Pablo y Silas, después de haber sido azotados, ¿no? De haber sido llevados prisioneros, estando en una cárcel, ¿no? Cuando deberían estar, diríamos, desde la perspectiva humana, quejándose o lamentándose, ¿no? Ellos, dice el registro bíblico en el libro de Hechos 16:25, pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían, ¿no? Tremendo. Tremendo, como te digo, esas son cosas que yo digo, ¿cómo una persona puede hacer eso? No es normal, no es natural, es algo sobrenatural, sentir paz en medio de la dificultad y del dolor. Es algo que es una promesa que tú lo puedes tener y la puedes reclamar en este momento de dolor y sufrimiento. Así es, y es tremendamente terapéutico y restaurador realmente. La actitud, la alegría, el cantar o el escuchar música que te ayude en medio del cáncer que alguien puede estar pasando en este momento. Puede ser un cáncer terminal, puede ser un cáncer estadio 1, el que fuese, ¿no? La circunstancia más abrumadora, devastadora, pero uno puede cantar en medio del dolor. Alguien puede decir, no es fácil, es como cuando perdemos a un ser querido y cantamos himnos de esperanza. No hay lógica de una perspectiva humana, sí. Pero la Biblia nos invita a cantar aún en medio del dolor. Y tú has experimentado eso, Alex, en tu vida, en la familia, ¿no? Sí, es verdad, Miguel. Y bueno, gracias a Dios por la música. Y bueno, ahí solamente un concepto, ¿no? La música es un fin. No, perdón, la música es un medio no es un fin en sí mismo, ¿no? Pero es un medio maravilloso que nos conecta con la presencia del Señor y nos da esperanza. Amén, amén, excelente. Aquí nos llegan algunos pedidos también. Dami Castillo nos escribe, ella dice, tenemos un caso de mi sobrino, el sobrino de Ronald, es su hermano Guillermo. Ellos escriben desde Trujillo, es un joven 34 años, que le han detectado cáncer de pulmón de células pequeñas muy agresivo. Está con metástasis en el hígado. En fin, describe otros aspectos aquí y habla que él se deprime, tiene muchos temores, miedos, y obviamente es comprensible, ¿no? Sí. Porque cuando enfrentamos, yo recuerdo mi experiencia cuando me dieron el diagnóstico de cáncer y estaba con mi esposita, ¿no? Y llegamos a casa, comunicamos a mis hijas, ¿no? Y entonces nosotros creamos un lema, ¿no? Actitud, fe y esperanza, ¿no? Ese fue el lema de batalla durante todo este tiempo y que yo creo para mí va a ser de por vida ese es el lema, actitud, fe y esperanza, ¿no? Y claro, cuando hablamos de actitud positiva no quiere decir que no vamos a tener momentos difíciles, como expresa aquí alguien que escribe en el chat, de que su ser querido tiene miedos, temores. Sí, la actitud no quiere decir que nunca vamos a llorar, no quiere decir que no vamos a tener temores, no quiere decir que vamos a estar todo el tiempo sonriendo, ¿no? Van a haber momentos de dolor, de tristeza, de miedos o de llanto, pero es el hecho de mirar cómo está mi condición y cómo voy a enfrentar mi proceso que viene en el camino, y algo también tengo que hacer como persona, porque Dios puede hacer muchas cosas, pero
hay una frase que dice pues que la fuerza de voluntad unida al poder divino van a obrar grandes cosas, ¿no? Y a cada día su afán, ¿no? A cada Exacto. día su afán y no pensar en el día. O sea, las batallas las vas luchando día a día. Y ahora, ¿sabes? Yo creo bastante que Dios obra milagros. Amén. Dios sigue siendo el Dios de pactos, el Dios de la Biblia, ese que abrió el mar rojo, que resucitaba muertos. Pero también creo que los propósitos de Dios muchas veces no los podemos entender, pero sí aceptar. Y ahí es donde creo que está el encontrar la verdadera paz para la vida de las personas. Es decir, el saber que, ¿sabes? Salmos, no recuerdo exactamente el título, pero dice, en tus manos están contados mis días. Entonces tú no te vas a ir al descanso ni un día antes ni un día después de lo que Dios tenía preparado aquí. Así Entonces yo a veces, no sé, últimamente pienso mucho, ¿no? en la muerte y hemos pasado por una pandemia, ¿no? Uh-huh. Y hemos perdido un montón de seres queridos. Pero yo digo, si nosotros estamos aquí es porque tenemos un propósito. Cada día tenemos un propósito especial. Y mi oración es, Señor, ayúdame a cumplir con ese propósito. Ahora, de acá yo puedo salir y me puedo chocar y puede quedar mi vida ahí, ¿no es cierto? Y no estaba enfermo. En fin, estamos en las manos de Dios, eso es lo que quiero decir. Y cada día que estemos sobre esta tierra, Dios tiene el control. Si nosotros se lo damos, Él tiene el control. Entonces vivimos tranquilos, vivimos felices, vivimos sabiendo que hay una promesa de una nueva tierra, de un nuevo cielo, que las cosas que van a venir son mucho mejores que las que tenemos acá. Entonces ahí yo creo que debemos descansar, sí, luchando, sí, haciendo lo que tenemos que hacer cada día, ir al médico, recibir una quimioterapia, pero estar tranquilos y descansar en Él, ¿no? Amén, excelente, gracias Alex. Aquí, buenas noches, le saluda a la hermana Diana Caso, médico. Estoy escuchando atentamente el testimonio del hermano Alex, a quien pido Dios bendiga grandemente a él y a su familia. Miren, gracias. Un saludo a la colega. Qué lindo, ¿no? Hay muchos aquí también, Dios bendiga, piden oración por la familia, la señora hermana o familia Roxana, Adita y René. Piden sanidad mental, corporal y espiritual para sus seres queridos, ¿no? Y hay otros pedidos aquí que están. Pide también aquí orar por mi salud, dice alguien, no dice su nombre, la recuperación de la operación, por mis hijos también. Oración por Carmen, que Dios le ayude a enfrentar esta enfermedad del cáncer de mama. Amén. Vamos a orar al final por estas personas que están escribiendo, algunas colocan su nombre, otras no, pero no olvide, si aún está a tiempo puede hacerlo, escriba al WhatsApp de la radio, al 98 90 13 274, su pedido de oración, una expresión de gratitud a su médico, a la doctora, a alguien que lo atendió en algún momento o está ahora atendiendo en su proceso también. Alex, ¿qué promesas bíblicas fueron de ayuda en medio del tiempo de crisis? Eso también fue algo muy, muy, muy de Dios que le dio a mi vida. Yo estudiaba la Biblia todos los días, tenía mi meditación y un día el Señor me regaló esto, porque yo me estaba cuestionando siempre ¿por qué, Señor? Y Juan 9, del 1 al 3, dice, al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. Y sus discípulos le preguntaron, Rabí, ¿quién pecó? ¿Este hombre o sus padres para que nazca ciego? Siempre los seres humanos preguntándonos, ¿no? ¿Cuál es la responsabilidad que tienen las personas para sufrir determinadas... ¿Quién tiene la culpa? Exacto. Situaciones, ¿no? Y Jesús le respondió, ni este hombre pecó ni sus padres, sino que es para que se manifiesten en él las obras de Dios. Y eso a mí me llenó de esperanza. Y como decíamos hace un momento, bueno, Pablo dice algo extraordinario también, ¿no? Dice, miren, ¿saben qué? Para mí el vivir, ¿cómo es? El vivir es Cristo y el morir ganancia. Sí, y el morir es ganancia. Entonces, ¿por qué es ganancia el morir para Pablo?
¿sabes? O sea, es como, yo a veces, ahora, en ese momento yo no pensaba así, ¿no? Yo quería vivir, que mi familia viva, que no le pase nada a mi mamá. Pero ahora yo digo, vivimos en un mundo tan complicado, tan difícil realmente de criar hijos, Mm. este, con la maldad desbordando por todos lados, ¿no? Y ahora entiendo a Pablo. Y uno dice, o sea, y luchando no solamente contra esa maldad externa, sino con la maldad interna que hay en mí, ¿no? Mm. Que a veces no logramos superar o que nos vence. Y, yo digo, Señor, ahora entiendo, viene algo mejor. Por eso Pablo estaba convencido de eso. El vivir es el morir, el vivir es Cristo y el morir es ganancia verdadera. Entonces, pasa eso, ¿no? Creo que Dios a mí lo que me reveló fue, mira, Mm. hay un propósito y tranquilo, yo estoy en el control y no quítate de la mente este problema. Y hace poco, Miguel, hablaba con una amiga que está pasando también en Chile. Ella es una amiga del ministerio musical también y está pasando por un cáncer muy complicado, muy complicado. Eh, y ella me decía, ¿sabes? A veces siento culpa. Pienso que Mm. si Dios me ha mandado esta enfermedad por A o por B, ¿no? Que yo cometí. Y no es así. O sea, Mm. tenemos que entender de que Dios más bien es amor, de que Él nos guía, nos dirige, y que más bien todas las cosas terribles que hay en este mundo son consecuencia del pecado, de alguien que no quiere que vivas y que más bien quiere probar tu fe, ¿no? Y quiere quitarte la fe, Mm. ¿no? Y más bien hacer que creamos que Dios es un ser que pues no quiere que nosotros seamos felices y es todo lo contrario. Entonces eso es lo que este versículo me hizo entender, ¿no? Y es interesante, conversamos, Alex, porque, claro, ustedes oraron, clamaron, pero en el proceso también, cuando conversamos, alguien muy cercano a la familia también pasó por el cáncer en un momento, pero fue el descanso, ¿no? Por ejemplo, ¿No? sí, y justo hablando de eso, ¿no? Ahora, ¿qué pasó? O sea, mi mamá fue restituida a su salud, gracias a Dios. Pasó por las quimioterapias, fue muy duro eso, ver cómo a tu mamá, en tu caso recientemente has tenido, ¿no? Tienes que pasar, pues obviamente el proceso de la quimioterapia es terrible, ¿no? Son días muy, muy malos para la persona, se te cae el pelo, entonces tienes que lidiar con esas cosas que uno no está acostumbrado a vivir y uno se siente muy, muy mal, muy solo, etcétera, ¿no? Porque tienes que estar también, la quimioterapia barre células, digamos, de defensa, claro, también, y entonces cualquier resfrío te puede curar, te puede complicar, y entonces tienes que estar aislado y todo eso, entonces es muy difícil, pero gracias a Dios superó esa etapa, vinieron los controles, gracias a Dios todo bien, y hasta ahora la tenemos a mi mamita. Pero en ese lapso de tiempo, a mi tío, al hermano de mi mamá, le vino un cáncer y él no sobrevivió, él falleció. De hecho, nosotros viajamos para estar con él los últimos días de su vida. Y claro, uno se pregunta, ¿por qué Dios... Porque aparentemente respondió esta oración y esta no. Y esta no. Y esa es una respuesta que yo simplemente... a través de este versículo puedo entender de que son propósitos de Dios. Exacto. Y mira, cuando mi mamá tuvo la enfermedad, yo entendí este versículo, porque la Biblia está viva, la palabra de Dios es para que tú la leas y muchas veces en determinado momento de tu vida no estás preparado de repente para entender algunas cosas. Pero yo entendí Juan 9, 1 al 3, cuando mi mamá estuvo mal, entendí que Dios no estaba mandando esta enfermedad, simplemente, y que no había, digamos, no había habido una situación en la que, mira, te voy a castigar por eso, ¿no? Te estoy mandando esta enfermedad. No es así como Dios actúa. Pero lo que pasó fue que cuando mi tío falleció, ahí fue que yo entendí el morir, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Literal, él con sus últimas fuerzas, yo recuerdo que yo empecé a cantar a su lado, Tu fidelidad.
Oh Dios eterno, tu misericordia. El coro, ¿no? Oh tu fidelidad, oh tu fidelidad. Y él con sus últimas fuerzas, porque ya él estaba, no estaba lúcido, no estaba orientado, pero ya con sus últimas fuerzas, él se une a mi voz y empieza a cantar. Y eso fue en sus últimos momentos. Entonces, yo entendí eso, ¿no? Para mi tío, el morir era ganancia. Él ya está descansando, él está en una condición que yo creo que es la que añoraba Pablo, ¿no? Ya no seguimos esta lucha, yo ya luché, he ganado la batalla y ahora estoy en Cristo y estoy seguro en Cristo. Pero nosotros somos los que seguimos aquí y por alguna razón Indudablemente. Dios quiere que estemos aquí. Y este programa creo que también es una respuesta a ese propósito de la vida de Miguel, ¿no? Sí. Así que estoy muy contento de poder estar aquí. Sí, Alex, indudablemente, ¿no? Nosotros en casa pues orábamos, porque uno siempre ora por un milagro, ¿no? Un milagro es algo sobrenatural que Dios lo puede hacer en este momento, ¿no? Hoy día vamos a orar al final y Dios puede obrar poderosamente y sanar a una persona de un cáncer, de cualquier enfermedad terminal, en donde quiera se encuentre esa persona. Dios es soberano, ¿no? Pero a veces Dios permite que tú pases por, ya sea 6 meses, o 1 año, o 2 años, o 3 años, o más, como el caso de tu mamita, que entiendo que fueron varios años su proceso de recuperación, ¿no? O el caso de tu tío, que va al descanso, ¿no? Y entonces aquí, con toda seguridad, ya más de un amigo, quizás algún médico que tiene un ser querido enfermo, que está pasando por una tribulación. Y gracias por recordar ese versículo que dice, para mí vivir es Cristo, ¿no? Entonces, mientras vivamos, vamos a vivirlo con todo el entusiasmo, la energía, aún a pesar de la circunstancia difícil que estemos viviendo, ¿no? Con la actitud, con la fe, con la esperanza de saber que algo mejor viene mañana. Y si morimos, pues es su propósito el Señor y vamos a aceptarlo y vamos a descansar. Y es ganancia porque descansamos nuestros trabajos, nuestras actividades, del estrés propio de la vida y esperamos con fe y no la segunda venida prometida de nuestro Señor Jesucristo. Han pasado ya varios años en que volvió la calma en la familia, Alex. Ahora, ¿una familia vuelve a ser la misma después de pasar por esta experiencia? ¿O hay algo que cambia? ¿Qué es lo que cambió en ti? ¿O qué es lo que cambió en la experiencia de la familia? Sí, yo creo que las adversidades y las situaciones difíciles por las que un grupo de personas transita, definitivamente los une más. Definitivamente es donde sale lo que hay realmente dentro de una familia. Ahí tú ves si es que es una familia funcional o disfuncional, ¿no? Porque como tú mencionabas en un inicio, cada uno tiene diferentes roles, cada uno lleva la dinámica, bueno, hay dinámicas familiares, ¿no? Pero hay familiares que dentro digamos, que por ejemplo enfermó fulano o enfermó tal miembro de la familia y de repente no se acercan, de repente no quieren contagiarse, no quieren hacerse responsables, y entonces es ahí donde, y creo que sabes que Dios permite que se pasen las pruebas por las que nosotros tenemos que pensar, no porque Él quiere evaluar qué hay en nuestro corazón, porque Él ya lo sabe, sino para que nos demos cuenta qué cosa hay en nuestro corazón, ¿no? Y bueno, la familia creo que se fortaleció a través de esa prueba. Creo que ahora, si bien es cierto, tenemos una dinámica diferente, cada familia tiene una dinámica diferente, pero creo que sabemos que podemos contar el uno con el otro. Yo estoy seguro de que si yo caigo mañana, me pasa algo, mi mamá está tocando mi puerta al día siguiente, mis hermanas están preguntando, mi papá ni hablar, y eso es lo que trae estas cosas, ¿no? Alex, para ir terminando, los médicos o la familia experimentan
tiempos de enfermedad, dolor y muerte, como ya tú expresaste. Ahora, ¿qué le dirías esta noche a tus colegas o para los que escuchan el programa el domingo y a sus familias que quizás en estos momentos están pasando por el valle del dolor, ya sea esperando una respuesta o con cáncer ya diagnosticado, o quizás en su proceso de tratamiento, ¿no? Sí, yo les diría lo mismo que este médico mayor me transmitió, ¿no? Creo que realmente, si bien es cierto, podemos tener mucho conocimiento, pero aquel que ve aquello que nosotros no estamos viendo, ha prometido guiarnos, ¿no? Ha prometido estar con nosotros. Eh, Tal vez alguien que ha perdido la fe nos está escuchando, o alguien que de repente no cree del todo en que Dios puede guiar nuestras vidas. Yo simplemente te invito a que pruebes. De repente ya colmaste todos tus esfuerzos, hiciste todo lo que estaba en tu mente y tenías que hacer. Las guías de práctica te decían, tenemos que hacer esto, esto, y de repente te sientes cansado. Te invito a descansar en Cristo Jesús, en confiar de que Él tiene un plan para tu vida y para la vida de tu familiar, y que descanses en Jesús, que Él te va a guiar. Solamente es rendirse. Para eso hay que rendirse y decirle: Señor, yo creo esto, pero mis fuerzas ya no me dan. Ser sincero y decirle: Señor, ayúdame, oriéntame, muéstrame. Y te prometo, yo pongo, porque yo lo he vivido, te prometo que el día de mañana, si tú empiezas a ver tu día con los ojos espirituales, va a aparecer el médico con el que necesitas conversar, va a aparecer la ayuda que tú necesitas, va a aparecer el diagnóstico y el tratamiento adecuado, va a aparecer lo que Dios provee para tu caso. Así que te invito simplemente a confiar en que Dios está guiando este proceso. Gracias, Alex. Indudablemente la confianza en el Señor es y creer en sus promesas, aferrarnos a la esperanza, de lo que nos sostiene en medio de las pruebas. Y aquí tenemos diferentes pedidos. Gracias, Ale, por estar con nosotros. Vamos a entrar a la parte final de la oración. Y aquí nos han enviado varios nombres. Vamos a orar por Wilmer Bustamante, médico. Vamos a orar por Rosy. Vamos a orar por Carmen. También vamos a orar aquí por Diana. Nos piden oración también por Christopher, por Evelyn. Hay muchos otros nombres o pedidos aquí que no han colocado sus nombres, pero hay mucha necesidad. Vamos a orar también por Elisa, orar por Evans, por Rosa, y vamos a cerrar este momento clamando a Dios por estas peticiones que han sido hechas, otras que no, y orar también por todos los médicos en el mundo, en nuestro país, que Dios siga usándolos y sigan siendo de bendición para traer sanidad. Vamos orando. Padre querido, gracias, Señor, por este momento especial. Hemos mencionado aquí unos nombres, estos nombres que escribieron en el chat de la radio, clamando por sanidad, Señor. Tú eres soberano, tú eres poderoso, tú puedes obrar un milagro en este momento. Si está en tu soberana voluntad y en tu potestad, y tú, como el Todopoderoso, quieres hacerlo, puedes obrar, Padre, ese milagro en la vida de uno de tus hijos o tus hijas que están postrados en una cama de un hospital o en sus casas, Señor. Lo ponemos en tus manos, Padre. Da fortaleza a cada uno que enfrenta una lucha diferente, que enfrenta diagnósticos diferentes, que está pasando por el valle de la tribulación, del dolor. Y nos acordamos también de toda la comunidad médica, Señor. Ellos han sido colocados en este mundo y tú los usas cada día, Señor, para traer alivio, para traer esperanza, para traer a través de ti sanidad, Señor, a mucha gente que va cada día a los diferentes hospitales, centros de salud, postas aquí en diferentes latitudes, Señor.
Bendice a cada médico, a cada doctora, Señor, que sale cada mañana o se queda por la noche, toda la noche velando y cuidando y buscando que sus pacientes sean restaurados. Una bendición para ellos y su familia. Y con toda seguridad alguien está escuchando aquí, algún médico, alguna doctora, o tiene un ser querido enfermo, una hermana, un hermano, quizás papá o mamá que está con cáncer, Señor, que está consumiendo su vida, Señor. Da fortaleza a la familia, sosténlos con tu mano poderosa y que al descansar esta noche ellos puedan sentir tu paz. Amén. Y puedan levantarse con esperanza, sabiendo que tú siempre tienes lo mejor para tus hijos. Gracias por la presencia de Alex esta noche. Como hijo tuyo, como médico, pasó por la tribulación, pero su testimonio con toda seguridad será de inspiración para otros también. Que tu paz y tu bendición nos acompañen a descansar esta noche. Oramos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. 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 Muy bien, este fue su programa Esperanza que Sana. Nos encontramos el próximo viernes a las 8 de la noche y para los que nos escuchan los domingos a las 7 de la mañana. Un fuerte abrazo a todos.